El momento de la historia de España que vamos a comentar es un año simbólico, emblemático de nuestra historia, que es 1808. 1808 supone, para empezar, una ruptura política de lo más violenta, puesto que se produce un golpe de Estado en Aranjuez, el llamado motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez en realidad es, como digo, es un golpe de Estado, unas instituciones públicas, el cuarto del príncipe, llamado así, que no solamente es la corte, la pequeña corte que tiene el príncipe de Asturias dentro del palacio. Lo mismo que había otros cuartos de los infantes y había un cuarto del rey y un cuarto de la reina. No era simplemente una habitación, sino que era toda una serie de servicios. En la corte española había un conflicto de una mayor gravedad entre Godoy, el príncipe de la paz, y Fernando, el príncipe de Asturias. Este conflicto es de tales dimensiones que se plantea en un momento, se decide dar un golpe de Estado. El cuarto príncipe de Asturias decide dar un golpe de Estado utilizando como fuerza la Guardia Real que estaba en Aranjuez. El motín de Aranjuez no es una revolución popular, porque aquí tenemos Buenas tardes. Tenemos esta tarde el enorme placer de contar en este ciclo de Jovellanos con una persona realmente insustituible. No le voy a presentar. Todos ustedes saben perfectamente quién es Miguel Artola. Miguel Artola se presenta por sí solo. Su nombre, desde hace muchos años, está vinculado a la historia, al quehacer de los historiadores, tanto en el plano de la investigación como en el plano de la docencia y en el de la divulgación. El volumen de sus publicaciones es enorme, todas ellas centradas en una época fundamental. Esto no quiere decir que sea lo único que haya hecho, que es la que aquí a nosotros nos interesa. Digo que no es lo único porque yo estos días repaso una y otra vez un libro suyo que he manejado constantemente. Son los textos para la historia. Así que tenemos la suerte de contar con él en el tema de Jovellanos y contar con él en una trayectoria que ustedes conocen, porque la generosidad del profesor Artola hace que con mucha frecuencia responda a nuestras convocatorias y acuda a las aulas de esta casa que es el Ateneo. Paso la palabra al profesor Miguel Artola. Y a él también le pido disculpas porque me está esperando. Retomo el tema donde lo tenían señalando la crisis política que existía dentro de la corte por el enfrentamiento que llegaba a extremos yo creo que pensar del temor por ser asesinado por algún agente del rival, del otro príncipe entonces esta situación había llegado a un punto en el cual Godoy había negociado el pacto del Tratado de Fontainebleau simplemente
para conseguir que, como consecuencia de la intervención en Portugal, hacerse con un territorio y con la soberanía de ese territorio, convertirse en príncipe de los Algarves. De esa manera, en el momento en que desapareciese Carlos IV y que Fernando VII quisiese tomar medidas o hacer algo contra él, él podría refugiarse y sería un príncipe real que debería ser respetado. Esta situación provocó, dio lugar a que el cuarto del príncipe, el príncipe de Asturias y sus partidarios decidiesen organizar un golpe de Estado. Es decir, utilizar los recursos del Estado contra la propia autoridad, de la corona. Este golpe de Estado es el llamado Motín de Aranjuez, que es una conspiración organizada con la Guardia Real. La Guardia Real es la que ocupa las calles, la que alborota, la que grita, la que está vendiendo. Nadie ha contado nunca qué hizo la Guardia Real en los días del motín. Lo que hizo es estar amotinado. El motín de Aranjuez provoca la caída, la renuncia, la abdicación de Carlos IV y la llegada al trono de Fernando VII. Bueno, como consecuencia indirecta de este acontecimiento, que va a abrir la gran crisis política de la intervención y de la lucha de la intervención francesa y de la lucha en la guerra de la independencia, nos encontramos una de las consecuencias políticas de ese golpe de Estado, es que el destierro de Jovellanos en Mallorca se pone fin al destierro de Jovellanos, se dispone su liberación y Jovellanos retorna a la península libre, sin ninguna idea precisa de qué es lo que hacer. Yo supongo que su camino era ir a volver a Asturias. Pero en ese camino existían enormes dificultades. Por uno, la presencia de tropas francesas por muchos lugares de España. La presencia de tropas francesas hubiese puesto Jovellanos en manos del rey José, en manos del gobierno afrancesado, que estaba proyectando que quería utilizarlo, como para que ocupase un ministerio. Entonces, posiblemente por el temor a esta posibilidad, Jovellanos decide, llega hasta Jadraque, y en Jadraque no prosigue su viaje y permanece un mes entero en Jadraque viendo los acontecimientos. Le llegan las noticias de la victoria de Belén, le llega la noticia de la formación de las juntas y Jovellanos, que ha sido solicitado por Covarrubias para que se haga cargo de un ministerio con José y que lo rechaza, va a aceptar en cambio la propuesta, el nombramiento de la Junta de Asturias como delegado de la Junta de Asturias en la reunión que se va a celebrar en la Corte, por los delegados de las diferentes juntas soberanas, juntas supremas, que se habían formado durante el mes de junio del año 8, es decir, después de los sucesos del 2 de mayo. Entonces, durante su estancia en Belén, durante su estancia en Jadraque, tiene noticias de la victoria de Belén, pero también tiene noticias del gran movimiento de la retirada de los franceses, pero que
que implica una posibilidad de caer en sus manos, porque son todas las tropas francesas que había en España que retroceden hacia Vitoria. Entonces, Jovellanos decide sumarse, decide incorporarse a la corte para reunirse con los representantes, con los delegados de las Juntas Supremas que habían decidido reunirse en las cortes, en la corte, para decidir qué es lo que había que hacer en esas circunstancias en España. Los representantes de los delegados de las juntas llegaron a dos puntos. Unos llegaron directamente a Madrid, los que venían del norte, Cataluña, Aragón, el propio Jovellanos, los que venían de Galicia, llegaron directamente a la corte y esperaron a que se reuniesen todos los miembros de la Junta, mientras que los del sur se reunieron, se encontraron que estaban ya todos ellos reunidos en Aranjuez. Estos que estaban en Aranjuez decidieron, sin más espera, decidieron dar a su vez un golpe de Estado, es decir, hacerse con el poder. ¿Cómo? Se constituyeron en Junta Central Suprema Gobernativa, se constituyeron en Junta Central, llamaron a los que estaban en Madrid para que se incorporasen a sus sesiones y se convirtieron en el nuevo poder político, el nuevo poder soberano, quitándoselo a las juntas que les habían enviado. Es decir, los representantes se asumieron el poder que hasta ese momento habían ejercido las juntas individualmente. La constitución antes de que se constituyese la Junta Central, la situación en España era sumamente compleja, porque los reyes estaban prisioneros en Francia y no Fernando había nombrado una junta, pero esta junta no estaba en condiciones de actuar porque estaba en Madrid y había sido controlada, había caído bajo el control y bajo la dirección de Murat. No había ninguna. El Consejo de Castilla había colaborado con Murat en la publicación de todas las medidas que había considerado oportunas. Y por lo tanto, Madrid y España es una situación en la que no hay una autoridad única reconocida. Entonces, en ese momento, el Consejo de Castilla, que es la institución política más relevante, porque es la institución que tenía a su cargo la publicación de las leyes que disponía el rey, y aparte de ser el Tribunal Supremo, aparte de ser, era una institución. En este momento el Consejo trata de hacerse con el poder. Convocando a las juntas, pidiendo a las juntas provinciales que se habían declarado soberanas cada una en su territorio, que enviasen unos pocos representantes para que, junto con el Consejo, crear un centro común de poder. Este es el término que utiliza el Consejo. Esa propuesta indigna a las juntas provinciales, que son juntas revolucionarias, que son juntas que se alzaron para declarar la guerra a los franceses, que consideraban que las autoridades de Madrid habían traicionado al rey y habían traicionado a la nación con su colaboración, y por consiguiente las diferentes juntas, cada una por su lado, respondió a esta propuesta con verdadera indignación, denunciando que el Consejo había perdido todo su respeto, toda su capacidad de gobernar,
por su colaboración con los franceses. Estos son los términos, los primeros problemas del conflicto. En esa situación, sabiendo que esto se ha producido y conociendo la reacción que era pública, porque las juntas provinciales lo hicieron un público, entonces los delegados de las juntas, reunidos en Aranjuez, se constituyen en Junta Suprema, es decir, en Junta Soberana. El poder soberano en España pasa de manos de las juntas a manos de la central. El problema de la constitución de esa junta va a plantear todos los problemas del mundo. Primero, es una institución desconocida, no tiene ninguna organización definida, no hay una limitación ni un procedimiento de actuar. Solo se sabe que se ha elegido en soberana, pero no tiene ninguna de estas organizaciones. Entonces, en esta situación, la posición del Consejo frente a la Junta Central es absolutamente negativa. El Consejo, después de la Junta Central, comienza por negarse a reconocer a la Junta Central. Además, los términos de las relaciones socialmente, humanamente, eran increíbles. El Consejo de Castilla se consideraba que era la élite del poder y que la Junta era una organización subversiva que se había constituido irregularmente y que no podía. Y el Consejo proclamó, hizo público, que la Junta carecía de ninguna de las condiciones necesarias para ejercer el poder que se había atribuido. Entonces, después de constituirse, tuvo, sin embargo, que plegarse y aceptar, porque el Consejo ordenó, la Junta ordenó al Consejo de Castilla que publicase todos sus decretos como había publicado antes los decretos del rey. Es decir, que al publicarlos quedase claro que el poder legítimo era el poder de la Junta y que estaba avalado por el Consejo de Castilla. Bueno, la proclamación del Consejo fue absolutamente negativa, es decir, negar que la Junta no tiene esas competencias, la Junta no puede hacer lo que pretende, etc. Y literalmente dijo públicamente, no se puede tener su reunión por Junta Suprema, es decir, por poder soberano. Esta consulta del Consejo dirigida a la Junta Central fue ignorada por esta, que procedió a dividirse, a organizarse en secciones. Estas secciones eran especializadas tal como estaban especializados los ministerios, las secretarías de Estado del siglo XVIII. Es decir, había una Secretaría de Estado, una Secretaría de Guerra, de Marina, de Hacienda, y ellos replicaron ese modelo y formaron un colegio de unas secciones para manejar esos asuntos. Y por otra parte cambiaron el gobierno, cambiaron los secretarios de Estado, y ese cambio fue aceptado. Y además de cambiar a los secretarios de Estado, dispusieron que los secretarios de Estado acudiesen a despachar con las secciones de su ramo existentes, creadas en la Junta. O sea que el ministro, para decirlo en términos modernos, despachaba con una parte, con unos cuantos de la Junta Central. Y además, el secretario de la Junta Central era, diríamos hoy, ministro sin cartera dentro de las reuniones del Consejo de Ministros. Con lo cual, tenían un agente en el poder
que había enfrente que podía serles contrario, y al mismo tiempo habían sometido a su dependencia a esos ministros. De esta forma la Junta se hizo con el poder. El primer problema que se planteó la Junta Central fue darse un reglamento. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? En fin, la solución más modesta era darse un reglamento. Crearon una comisión de 5 miembros en las que estaba Jovellanos. Pero Jovellanos entendía los problemas de una forma completamente distinta. Curiosamente, posiblemente como consecuencia de su residencia en Jabaraque, ese mes que estuvo en Jabaraque sin hacer nada, me da la impresión de que fue el momento en que él diseñó su proyecto político para el país. Un proyecto político de un cambio radical, no tan radical como la revolución que hicieron los liberales, pero sí de un cambio radical. Y tiene ese proyecto en la cabeza, pero en esta época en España todos los revolucionarios, todo el mundo, los conservadores igual, todo el mundo practicó un doble lenguaje. Nadie dijo lo que quería, nadie dijo lo que pensaba, dijeron lo que les pareció oportuno para conseguir que la opinión les apoyase. Y Jovellanos, entre ellos, fue uno de los que no expuso su pensamiento más que parcelar a trozos sucesivamente, y de forma que ha sido preciso reconstruir el puzzle para descubrir cuál era el programa de Jovellanos. Este programa de Jovellanos, entonces Jovellanos, cuando se plantea el problema del reglamento, toma el asunto a otro nivel y se plantea el problema de qué es lo que hay que hacer en España en esta coyuntura. Es decir, cómo se debe de organizar el país a partir de este momento. Dadas las cosas que han pasado, dado los cambios, el fin de los Borbones, dado la presencia de los franceses, dada la guerra, que por el momento parecía favorable, Jovellanos se plantea qué vamos a hacer. En términos actuales, y en la época ya se utilizó la palabra, tenemos que cambiar la Constitución. ¿Qué tenemos? El sistema político vigente ha de ser sustituido por una Constitución. Pero Jovellanos ni usa la palabra Constitución de momento, ni quiere expresar cuál es su imagen del mundo, porque no quiere echarse encima suyo a todos los partidarios del absolutismo, ni tampoco a los liberales, que también se están manifestando en este momento gracias a que la censura ha desaparecido. La prensa está difundiendo ideas de muy diferente carácter, y por eso Jovellanos plantea el problema, se plantea la pregunta de qué es lo que hay que hacer. Y lo que él plantea, la memoria que describe, contempla la reunión de Cortes. La reunión de Cortes ha sido una idea del Consejo de Castilla. Cuando el Consejo de Castilla se vio rechazado por las juntas, acudió a las partidas y dijo que en un caso como este las partidas disponen que haya un consejo de regencia, sea un regente único, sea un regente colectivo, que haya un consejo de regencia, y que este consejo de regencia sea el que gobierne, Y para elegir al consejo de regencia, el Consejo de Castilla
propone que se reúnan las Cortes. Su idea es que se reúnan las Cortes de Castilla, son las únicas que se habían reunido entonces, o bueno, ampliadas con algunas ciudades aragonesas y catalanas, que se reúnan esas Cortes de representación de las ciudades y para que esas Cortes nombren una regencia. La idea, la maniobra es, ya que yo no tengo autoridad para nombrar una regencia, si convocamos unas Cortes, esto va a complacer a la opinión, podemos hacer que las Cortes nombren un consejo de regencia que restablezca el sistema político tradicional. El problema, la propuesta de Jovellanos es una propuesta sorprendente, porque dice, sí, reuniremos las Cortes, hay que reunir las Cortes, pero curiosamente dice, pero las reuniremos dentro de 2 años. No lo dice así porque todo el mundo hubiera tomado conciencia muy claramente sino lo dice, tendremos que prepararlas y para entonces podrán reunirse las Cortes y por consiguiente con esta aceptación de las Cortes, Jovellanos hunde el proyecto del Consejo de Castilla de crear unas Cortes para elegir una regencia. Jovellanos consigue que no haya el Consejo de Regencia. No va a haber Consejo de Regencia, sino que va a haber lo que sea mientras se reúnen unas Cortes. ¿Por qué quiere unas Cortes y por qué quiere 2 años? Tiene unas Cortes y quiere 2 años por lo siguiente, porque su plan es crear una nueva Constitución. Una Constitución que luego les escribiré a ustedes cuál es su contenido, que va a ser una Constitución moderada, no va a ser una Constitución revolucionaria como fue como la Convención de Filadelfia que hizo la Constitución de los Estados Unidos, o como las asambleas francesas, los Estados Generales, la Convención, todo eso me produce horror. Él quiere que el poder no escape de sus manos fundamentalmente para evitar el desorden, pero quiere aprovechar la coyuntura para cambiar la configuración del país mediante una constitución y mediante un paquete de reformas legislativas de gran calado que hubiesen cambiado la identidad social, económica de España sin ninguna duda. El problema de este proyecto, esta situación inicial, como ven ustedes, en lugar de un reglamento de cómo tiene que funcionar la Junta de Central, lo que se encuentran los de la Junta Central son con un proyecto impreciso, borroso, pero con un proyecto de reorganización política de gran calado. En este momento se anuncia la llegada de Napoleón, que Napoleón está organizando un gran ejército en Vitoria que va a atacar Madrid y cuando se acerca es preciso abandonar la corte y huir de Madrid para conservar la libertad del gobierno de la nación. Es una respuesta habitual en casos como este. Entonces la Junta Central se marcha a Sevilla y al cabo de unos meses de estar en Sevilla, bueno, todo el proceso político, todo el cambio, el proyecto queda aplazado, queda suspendido, porque la Junta no se reúne. Cuando se reúne tiene que tomar medidas mucho más urgentes, como organizar la guerra para reorganizar las tropas españolas, etcétera, durante todo el año 9. Entonces, en abril de este año 9, Calvo de Rozas, uno de los miembros de la Junta Central, formula la misma idea de Jovellanos, formula de una manera mucho más rotunda, mucho más clara.
hay que convocar unas cortes constituyentes, unas cortes para hacer una constitución. Evidentemente esto ya no es, las vaguedades de Jovellanos aquí no se dan, pero el planteamiento de Calvo Rozas provoca la inquietud en la propia Junta Central. A los miembros de la Junta Central les preocupa la idea de una asamblea constituyente. Tienen experiencias de asambleas constituyentes de los años anteriores y de sus consecuencias, sobre todo en Francia. La asamblea constituyente había acabado produciendo el terror. Entonces hay en este momento, y sobre esta propuesta se formula, aparece la minuta de un decreto, de una ley, de un proyecto que se ha escrito Quintana, pero que parece que es una iniciativa suya, que nadie sabe, porque Quintana no es nadie en este momento en la Junta Central, pero su escrito, que no se publica, pero que sí se difunde, provoca una enorme inquietud y da lugar a que la propuesta de Calvo Rozas se discuta en las distintas secciones. La Junta Central y las secciones de la Junta Central trataron la propuesta de Cortes Constituyentes de Calvo Rozas. Jovellanos hizo un escrito que publicó en el mes de mayo, y en el cual formula, anuncia un poco sus ideas. Formula dos principios que sintetizo literalmente. La plenitud de la soberanía reside en el monarca. Ahora ya en un lenguaje político que es distinto del que se había hablado hasta entonces. Y dice: el poder de los soberanos de España no es absoluto, sino limitado por las leyes de su ejercicio. Como ven ustedes, es un texto, la parte sustancial son estas tres frases, pero estas tres frases son clarísimamente incongruentes. Si por soberano entendemos el poder último, el poder supremo, y si el rey tiene el poder supremo, no puede estar sometido a las leyes y a quienes las hacen, o a quienes las hagan. Pero esto apunta a los elementos básicos de lo que va a ser su proyecto constitucional. De este debate en las secciones, esta vez, a diferencia de lo que pasó con la propuesta de Jovellanos, van a salir acuerdos que van a orientar la situación política en un doble sentido: hacia la formación de un poder constituyente, unas cortes constituyentes como las que ha pedido Calvo Rozas, por una parte, y la formulación, la elaboración de un proyecto o de unos proyectos de reforma social, política, económica, fiscal, que va a proponer Jovellanos. La Comisión de Cortes, en este momento, Jovellanos decide librar la primera batalla sobre el tema central de la composición de las Cortes. Es decir, lo que se trata es de reunir unas Cortes para lo que sea. Debemos decidir cómo van a ser esas Cortes. El tema de las Cortes es muy complicado en España, porque, bueno, el único que conocían
lo conocían más, pero lo conocían como cosas del pasado, no como cosas presentes, eran las Cortes de Castilla, que se habían mantenido, que se habían celebrado en un par de ocasiones en el siglo XVIII. Y eran las Cortes, era la reunión de los procuradores de las ciudades, primero de Castilla y luego completadas con algunas ciudades de Aragón, Cataluña y Valencia, que acudieron a las Cortes del siglo XVIII. Esta idea, es decir, da una imagen que esas Cortes no tienen ningún valor representativo, porque, como se dirá muy pronto, los regidores de los ayuntamientos de las ciudades son propietarios de los oficios, porque los oficios fueron vendidos siglos antes, y como propietarios de los oficios no pueden pretender ninguna representación ni ninguna relación con los ciudadanos, ni siquiera con los vecinos de su pueblo, de su ciudad. Por consiguiente, este sistema va a ser impugnado. Y la solución que acepta, que es una propuesta de Jovellanos quiere que las Cortes no sean como las Cortes tradicionales, no sean la representación de las ciudades. No quiere que sean la representación de las ciudades porque no quiere que sean una representación popular, porque si cambiamos el sistema, el gobierno de las ciudades, y por un gobierno electivo, representativo, evidentemente las Cortes compuestas por los delegados de las ciudades serán unas Cortes representativas, pero de la opinión popular. Nadie podrá saber qué va a salir de esas Cortes así constituidas. Jovellanos tiene la solución en su mano. La solución que propone es que las Cortes sean estamentales, es decir, con representación de los tres brazos, que haya clérigos, que haya nobles y que haya gente del común. Esta representación ternaria, estamental, es el reflejo de la sociedad medieval. Es el reflejo de la sociedad medieval y no conduce a crear ningún sistema político eficaz. Por esta razón, Jovellanos postula la idea, es el primero que postula la idea en el mundo de que la asamblea, que va a ser estamental, cosa que ninguna asamblea surgida de la revolución va a contemplar, sino que además de ser estamental sea bicameral, o sea que va a haber tres grupos sociales que van a elegir representantes, pero solo va a haber dos cámaras, una cámara de privilegiados, clérigos y nobles, y una cámara de representantes populares. Este es el proyecto de Jovellanos. Ese proyecto de Jovellanos, que en algunos momentos se habló durante los Estados Generales, pero que no funcionó. El proyecto de Jovellanos, por tanto, hay que hacer unas Cortes nuevas, representativas, electivas, por los tres colectivos, por los tres grupos de la sociedad española, pero organizadas de forma que los privilegiados pudiesen competir y frenar a los populares. Dos cámaras solo pueden empatar. Si hay un voto de la Cámara, pues las cámaras tienen que decir, o se ponen de acuerdo, cosa que no es de esperar, o solo queda el empate. Un voto sí, un voto no. Este es el planteamiento, la propuesta de Jovellanos en la Comisión de Cortes. A partir de este momento y hasta el final de la Junta Central,
Jovellanos va a estar luchando tenazmente una y otra vez porque la Junta Central apruebe las propuestas de la Comisión de Cortes. En la Comisión de Cortes Jovellanos hace la mayoría, tiene con 2 obispos que votan con él, y son 5 miembros, hace la mayoría y por tanto puede proponer las ideas de Jovellanos, pero la decisión no corresponde a la Comisión de Cortes. La Comisión de Cortes es una institución preparatoria de proyectos, de reformas, de cambio. Es el Pleno de la Junta Central el que tiene que decidir. Y el Pleno de la Junta Central se va a negar sistemáticamente hasta el final, hasta el último momento de la Junta Central, se va a negar a aprobar el sistema bicameral. Van a decir que vaya una representación estamental, bueno, pero que haya una sola asamblea, lo cual va a plantear el problema de cuál va a ser el número de los representantes. Una representación estamental única va a dar una gran mayoría al estamento popular, y entonces no va a servir de nada tener a los nobles y a los clérigos en la asamblea, porque van a ser minoritarios siempre, como se vio en su momento en los estados generales. No hay, por tanto, entonces en la Junta Central Jovellanos pierde hasta en el último momento, cuando la Junta Central ya está haciendo las maletas para disolverse. La Junta Central aprueba finalmente, la tenacidad de Jovellanos consigue que apruebe la idea del bicameralismo, pero para entonces se han tomado otra serie de decisiones que van a hacer que el destino vaya por otra dirección. ¿Cuál es el programa de Jovellanos? Anticipando cosas que uno ha dicho, porque por la necesidad, por la conveniencia de ocultar el pensamiento. El planteamiento de Jovellanos es crear unas cortes bicamerales donde la Cámara privilegiada podría vetar las decisiones de la Cámara Baja, de la Cámara Popular. Esta es la primera de sus medidas. Segundo, elaborar un proyecto de constitución. Elaborar un proyecto de constitución, pero esto es fundamental, para someterlo a las Cortes cuando se reúnan. Ya veremos lo que esto significa. Es decir, lo que esto significa sobre todo es que las Cortes no van a discutir el proyecto de constitución, se van a limitar a aprobar, a sancionar el proyecto de constitución que le va a presentar Jovellanos. Este es el proyecto. Es muy conservador, no tanto como parece por lo que he dicho, pero evidentemente está muy lejos del absolutismo como forma de gobierno. Y además de un proyecto de constitución que se someterá a las Cortes, se le someterá una serie de proyectos de grandes paquetes legislativos. Que será toda la legislación de Hacienda, por una parte, toda la legislación de instrucción pública, por otra, toda la legislación, toda la reforma de las cuestiones eclesiásticas, por otra. Es decir, que estaría recogido en un número mayor o menor de leyes, porque no están aún definidas. El problema, entonces, Jovellanos, que pide 2 años para reunir las Cortes, pide 2 años porque necesita 2 años para hacer todo ese trabajo. Y entonces la Comisión de Cortes va a proponer, y la Junta Central va a aceptar,
va a aceptar todas las propuestas consiguientes tras esta primera propuesta respecto a las Cortes. Primero, se hará una encuesta entre la opinión y la opinión pública, es decir, se autorizará a todos los ciudadanos, a todos los sabios, a todos los ciudadanos que han estudiado estos problemas, no es a todos, no es a los analfabetos, no es a tal, es que no se define quiénes son los sabios que van a poder dar su opinión, y por consiguiente todo el que quiso dio su opinión. Entonces habrá algo que yo llamé la consulta al país. El país es convocado para dar su opinión sobre cómo debe de organizarse la monarquía. Y entonces esto dio lugar a una multitud de escritos, de los cuales se conservan un cierto número, que no sabemos si son todos, si son muchos de los que se enviaron o son pocos. Pero en fin, están ahí y recogen unas opiniones que por primera vez son unas opiniones procedentes de corporaciones del país, obispos, cabildos, particulares, militares, que han mandado lo que se les ha ocurrido. Junto a esto hay las cosas pintorescas, hay quien mandó una constitución en verso, para que la cosa fuese más digerible. En fin, esos documentos son... Entonces, con esa opinión que el país va a dar directamente a la Comisión de Cortes, la Comisión de Cortes va a formar unas juntas auxiliares o preparatorias, unas juntas que se van a ocupar de problemas específicos, concretamente de los problemas que he mencionado. Entonces, la Junta de Legislación será la Junta Constituyente, habrá una Junta de Hacienda, habrá una Junta Eclesiástica y habrá una Junta de Instrucción Pública, aparte de que habrá una Junta de Ceremonial de Cortes que establecerá, resolverá todos los problemas relacionados con la representación, con la constitución de las Cortes. Esta situación que se ha puesto en marcha finalmente y que parece que tendría un impulso, entra en crisis de nuevo como consecuencia de otra iniciativa militar. El tercero de los grandes ejércitos que había levantado la Junta Central para conquistar Madrid fue derrotado en Ocaña. Pero lo grave no es que fuese derrotado, es que ese ejército se dividió, se dispersó y los fugitivos fueron capturados fácilmente y cómodamente por los franceses en tal número que no fueron los muertos, sino los prisioneros los que aportaron las bajas de esa gran derrota. El resultado, el esfuerzo de levantar ese ejército que se pensaba que habría de conquistar Madrid, se vino abajo y al contrario se encontraron con que no había ninguna fuerza armada capaz de defender Andalucía contra los franceses. En esta situación se repite la historia de la venida de Napoleón. La Junta Central se encuentra en una situación mucho peor. La Junta Central ha concitado contra sí, a lo largo de estos meses, la oposición de los absolutistas. Todos los realistas, todos los absolutistas, todos los conservadores, la mayoría de los clérigos, son hostiles a la Junta Central. Y además de eso hay un grupo de conspiradores que organizan una campaña de opinión contra la Junta Central. Muy fácil de hacer. Huyen, va a ser una campaña de opinión que se basa en dos puntos. Huyen y nos dejan aquí en manos de los franceses y se llevan el dinero. Esto es una fórmula universal,
que cuando se vean ustedes en esa situación, pues es la que hay que utilizar, porque es la que funciona adecuadamente a los intereses de los que la proponen. Esta situación va a hacer que la marcha de la Junta, de los miembros de la Junta Central de Sevilla a la Isla del León sea, bueno, complicada tanto para los que se fueron por el río como para los que se fueron por tierra. Los que fueron por tierra fueron vejados, maltratados por la multitud o por grupos más o menos organizados que les acusaron, que les insultaron, y los que venían por el río pues se encontraron con problemas, porque una parte de las barcas que llevaban zozobró, y entre ellas se perdió el archivo, lo fundamental, el archivo de la Junta Central. O sea, la Junta Central hablamos sobre unos pocos restos parcialmente conocidos. Pero en fin, los procuradores que se encontraron con esa oposición, con ese movimiento de opinión contra ellos, en lugar de huir, decidieron renunciar, pero no inmediatamente. Mantuvieron durante un mes una actividad frenética para sacar adelante todos los proyectos de cambio que tenían en marcha. Esto es lo que hace. Entonces, el 1 de enero, de acuerdo con un decreto anterior que había dicho que el 1 de enero se anunciaría, se convocarían las Cortes, el 1 de enero se publicaron se hicieron las sucesivas documentos de convocatoria de las Cortes según los colectivos que debían estar representados, porque las Cortes se convocó a los representantes de las ciudades, se convocó a los representantes de las juntas provinciales que se levantaron en 1808, a los representantes, a unos representantes de la población americana que nunca había tenido representación, pero que en esta coyuntura política parecía más que justificado hacerles un sitio en las Cortes. Todo eso. Pero en ese debate en el cual las viejas Cortes desaparecen ante la incorporación, al añadir cada uno de estos nuevos paquetes de representantes, se llega a un punto decisivo, radical y sorprendente. El regente de la Chancillería de Granada, considerado por joyanos como un representante del absolutismo y del oscurantismo más, en la Comisión de Cortes se arrancó diciendo que había que celebrar, que había que hacer que las Cortes tuviesen una representación popular. Aparte de la representación cualificada de estos colectivos, puso que es una calificación del común de los súbditos de la corona. Este proyecto tiene unos efectos. Es el proyecto lo mismo que había pasado en Francia. Curiosamente, como había pasado en Francia, fue Luis XVI, no el Parlamento de París, el que dijo que se convocase, que hubiese una convocatoria popular, para formar los Estados Generales. Y ahora, de la misma procedencia, nos encontramos con la misma petición. Y la petición dio lugar a un texto que figura, que se publicó con el nombre de instrucción para elegir diputados, pero esa palabra de instrucción ha contribuido a que pasase desapercibido el significado del documento.
ese documento, esa instrucción, es la primera ley electoral de España. La primera ley electoral para una representación nacional. Porque en esa representación se introdujo, en esa ley, en esa instrucción, aparte de que hay una serie de leyes que son las convocatorias específicas, hay esta ley general que establece que debe haber una representación proporcional a la población, elegida por provincias, 32 provincias del último censo de Florida Blanca, y que estos fuesen elegidos ni más ni menos que por sufragio universal. Eso sí, por sufragio indirecto. No va a ser, pero el sufragio indirecto es una forma de moderar en los resultados electorales, pero el sufragio universal es la manera de ampliar la participación, de extender la participación al máximo. No hace falta decir que siempre el sufragio universal, aunque se diga universal, hay que decir, no puede ser de todos. Los niños sin uso de razón no pueden votar jamás ni en ninguna circunstancia. Por lo tanto, el sufragio universal ha de ser definido quiénes son. Es un sufragio muy amplio, pero nunca es universal como sugiere el término. Entonces, esa institución pone en marcha ese proceso, esta noticia, esto que pasa a la Junta, cuando Jovellanos se entera, es cuando reacciona, insistiendo una vez más en que se haga que las Cortes sean bicamerales. Y es cuando lo consigue. Entonces es cuando la Junta Central va a decidir que en vista de que hemos decidido que sea el sufragio universal, aunque indirecto, entonces esto va a ser un sufragio, va a exigir un sistema en Francia fue un sistema de 3 elecciones, en España fue un sistema de 4 elecciones sucesivas para llegar a la selección de los diputados. Y ordenaron la creación de un consejo de regencia, que no eligieron hasta el último momento. Crearon un consejo, pero no determinaron quién lo componía hasta el momento en que estaban ya dispuestos a coger las maletas y salir de Cádiz. Entonces a esa junta, a ese consejo de regencia le dieron, curiosamente, una serie de recomendaciones realmente insólitas, porque claro, si el consejo de regencia va a ser un poder soberano, como va a serlo, porque la soberanía se la va a delegar la Junta Central al consejo de regencia, es evidente que no tiene por qué recibir ningún legado del soberano anterior, y que no va a ser en ningún caso de las pretensiones del soberano anterior de la Junta, a pesar de lo cual abundan las consideraciones en este sentido, que yo creo que proceden en buena medida de Jovellanos. Una de las peticiones es decir, que continúen las juntas auxiliares con su actividad. Es decir, que continúe la preparación de los proyectos legislativos. Y haber continuado, las juntas provinciales hubiesen dispuesto de 9 meses más para concluir su trabajo legislativo, sus proyectos legislativos. En este caso, el Consejo de Regencia no hizo caso de esta recomendación, y las juntas se disolvieron solas, como nadie les decía nada. ¿Qué hacemos aquí? Dejaron de reunirse, y por lo tanto el elemento decisivo del proyecto, que era toda la reforma
que Jovellanos estaba dirigiendo, que quería tener en sus manos hecha, quedó suspendida. Piensen ustedes que lo que Jovellanos quería hacer podía justificarse desde una perspectiva histórica, porque en las cortes medievales, los asistentes tenían derecho a hacer peticiones al rey. Formulaban peticiones o formulaban greuges en Cataluña o cosas semejantes. Hacían sus peticiones, esas peticiones no se discutían en los plenos y sobre todo en las cortes medievales no se votó nunca nada, no había, sino que el rey, con las peticiones que había recibido y con las necesidades que tenía, elaboraba un paquete de normas, de disposiciones que eran sometidas en bloque a los procuradores en lo que se llamaba la sesión real, la sesión a la cual asiste el rey y pide que aprueben todo el lote. Y los asistentes lo único que pueden hacer es dar su consentimiento o negarlo. Parece que hay un caso en que unas cortes lo negaron, pero un caso. El que yo conozca en Europa, o sea, el mecanismo de la legislación era: el proyecto llegaba del poder y las cortes daban su consentimiento. Imagínense la idea de Jovellanos es decir, yo tengo todas las leyes necesarias para cambiar el país. Tengo el proyecto de constitución, tengo el proyecto de hacienda, tengo el proyecto de reforma eclesiástica, tengo el proyecto de instrucción pública, y lo único que les pido a los representantes es que lo aprueben. Bueno, la cosa que podría salir de diferentes maneras, depende de lo que los representantes dijesen, pero los representantes se iban a encontrar en un trance, porque se iban a encontrar con un paquete de medidas positivas, sin duda valiosas, que habrían atraído a mucha gente. En términos ideales, podría haber conseguido lo que los reyes, que en la misma sesión en que se leyesen, fuesen aprobadas, pues no fuesen aprobadas, se les diese el consentimiento, sin más. Y entonces habríamos pasado del absolutismo a un régimen constitucional, Luego veremos qué clase de régimen constitucional era el que pensaba. Todo eso falló después por Ocaña. Después de Ocaña ya no hubo oportunidad de... cuando se refugiaron en la isla de León, ya no perdieron el poder. Cuando perdieron el poder, ya las juntas no hicieron ningún trabajo. Cuando en septiembre se reunieron finalmente, y a pesar del poco interés que tenía el Consejo de Regencia y el Consejo de Castilla y el Consejo reunido, ahora en que se celebrase, ninguno se atrevió a suspender o a abolir la convocatoria de Cortes. Y cuando los diputados empezaron a llegar a Cádiz, se acercaron al Consejo de Regencia y decirle: bueno, cuando nos reunimos, ¿dónde? Entonces la cosa fue curiosa, porque el Consejo de Regencia, entonces finalmente, a medida que aumentaba la presión, decidió reunirlos en el teatro de la isla, y los reunió allí, les echaron un discurso, y el Consejo de Regencia tuvo la gran idea de dejarlos solos, dejarlos a los revolucionarios solos en una sala para que hiciesen lo que les pareciese oportuno. En unas pocas horas, se habían encontrado, dicen, lo único que nos dejaron fue unas resmas de papel y unos tinteros. Bueno, con eso inmediatamente prepararon el primer decreto, que contiene todo el proyecto revolucionario, pero el proyecto revolucionario liberal, no el proyecto de Jovellanos. El
proyecto joviano se perdió. Pero ¿qué es lo que él quería? Y que eso está esbozado en el último decreto de la Junta Central. El Junta Central define, formula los elementos característicos de una monarquía constitucional. Dice, establece un sistema bicameral, dice las Cortes deben ser bicamerales, iniciado por su Consejo de Regencia, pero la iniciativa legal será de los diputados, lo cual es una medida de lo más revolucionario, es decir, es entregar el poder legislativo a los, y el veto al rey. Esto es el esquema de un sistema de gobierno, de una forma de gobierno que se va a conocer en Europa, que no se conocía hasta entonces, en el cual hay dos poderes, el poder histórico, el poder tradicional de la corona, por la gracia de Dios, soberana, que tiene la última decisión, y el poder legislativo de las Cortes, que tienen la iniciativa legal, que van a tener otra serie de elementos, pero que con la iniciativa legal pueden legislar sin tener en cuenta la opinión del Ejecutivo, la opinión del Gobierno. Los secretarios de Estado serán los ejecutores de las leyes aprobadas por las Cortes, por unas Cortes que son bicamerales, según Jovellanos. Ese sistema en el cual la última decisión política la tiene la corona, porque tiene el veto, es lo que se conoce como monarquía constitucional. La monarquía constitucional no es simplemente una monarquía que tiene una constitución, es una monarquía en la cual hay un parlamento que tiene la iniciativa, que tiene un gran poder para gobernar, porque además puede aprobar los presupuestos, cosas esas, y frente al veto de la corona. Esta solución, este tipo de sistema político, solo se va a incardinar, se va a formular en una constitución mucho tiempo después de la muerte de Jovellanos. En 1824, Pedro I, emperador del Brasil, da al Brasil una carta otorgada. Una carta otorgada porque es una constitución otorgada, pero por su contenido no es una carta. Las cartas por su contenido son otra cosa. Esta carta otorgada lo que establece es una monarquía constitucional, un poder compartido entre la corona y la asamblea representativa. La opción que se plantea en España y que se plantea en los otros países es que además de este debate, curioso que este debate solo se produjo en España, en ningún otro sitio hubo ese modelo constitucional de 1824 se aplicó en 1826 en Portugal, en 1831 se aplicó en Francia, en 1830, en 1831 creó el modelo de constitución de ese tipo de ese sistema de gobierno en la Constitución de Bélgica de 1831, que se va a ser copiada en todos los continentes y que va a ser el modelo político dominante en todo el siglo XIX, en todo el constitucionalismo del siglo XIX, frente al modelo puramente revolucionario, que es un modelo en el cual la asamblea unicameral es la que tiene la última decisión cuando hay un conflicto con la corona. La corona tiene el veto, pero el veto no es definitivo.
el veto en la monarquía parlamentaria, en Cádiz, en la Constitución de Cádiz, el veto suspensivo. Pero a la tercera vez que se aprueba una ley, el rey no puede vetarla, la decisión está tomada. Entonces, como ven ustedes, hay un sistema muy rico, desde el punto de vista, hay un problema muy complicado, un problema más complicado aún de lo que parece, porque todo el mundo ocultaba su pensamiento. Hay si ustedes leen un texto, lo que escribe Jovellanos durante estos años y que yo les he recordado, se completa, después de la caída de la Junta Central, se completa con un libro de Jovellanos. Jovellanos escribe un libro que se llama Memoria en defensa de la Junta Central, en la cual dice que la Junta Central no ha hecho nada vergonzoso, no ha hecho nada inconveniente, defiende de todo eso. Y añade unos apéndices. Curiosamente, el lenguaje de los apéndices es un lenguaje absolutamente distinto de todos esos apéndices. Es el lenguaje propio de los constitucionalistas revolucionarios. Son el que habla de soberanía, de representación, de división de poderes, de cosas de este tipo, y las describe su mayor o menor conveniencia, O sea, con esto nos dice: yo sé lo que se lleva, pero no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es una forma mixta que no va a tener, que no va a nacer, como les he dicho, hasta mucho tiempo después. Y nunca se le había reconocido a Jovellanos el mérito de haber concebido este modelo del sistema político. Pues muchas gracias, profesor Artola, por esta conferencia que desde mi punto de vista tiene dos grandes méritos. Poner de manifiesto un pensamiento político tan complejo como el de Jovellanos, en el que quizá las últimas palabras nos han ilustrado más. Él sabe lo que pasa, sabe lo que ocurre, pero él lo que quiere es otra cosa para su país, su patria. Y para mí esa última reflexión es la que vuelve a iluminarnos cuál es la figura, cuál es la hondura intelectual y sentimental de este personaje. Otra cosa que me parece excepcional, pero ya estoy muy acostumbrada a oír cómo el profesor Artola lo hace, es haber colocado el discurso en la coyuntura política en cada momento, en la coyuntura política y en la coyuntura militar. Así que a mí me ha parecido, como siempre, enormemente interesante.